Bienvenidos nuevamente a otro programa de su canal Luis Sofi. Vamos a continuar en la segunda parte de temas relativos a la competencia económica con el licenciado Félix Froilán Ávila González, que nos hace favor de nueva cuenta de estar aquí para que nos haga favor de ilustrarnos en una cuestión que es no solo jurídica, sino de cultura en general y que poco se conoce sobre la competencia económica. Licenciado, muy buenos días, ¿cómo están? Muchas Buenos gracias días. por estar con Buenas tardes, ya. nosotros. Buenas tardes, licenciado. Mucho gusto y de nuevo estar con usted. Licenciado, que queríamos comentar, veníamos hablando sobre las cuestiones de competencia económica en general, que nos hizo favor de hablarnos en otra ocasión. Entramos a algunos aspectos de la competencia económica, prácticas monopólicas absolutas, prácticas monopólicas relativas, de lo que se deriva, según observo, tal vez esté equivocado, que las prácticas monopólicas absolutas son las de mayor trascendencia, las de mayor impacto, que pueden traer consecuencias tal vez administrativas, penales, civiles. Entonces, que nos hiciera el favor de platicarnos al respecto de estas prácticas monopólicas absolutas. Muchas gracias, por favor. Claro que sí, licenciado Herrera. Pues las prácticas monopólicas absolutas efectivamente son prácticas que generalmente, bueno, no generalmente, este tipo de prácticas ocasionan un daño por sí a la economía, ¿no? De hecho, es precisamente su trascendencia. Estas prácticas no tienen, vaya, no tienen ningún raciocinio económico. Desde un punto de vista económico, estas prácticas no pueden dejar ningún beneficio a la sociedad. De hecho, por eso su gran trascendencia, ¿no? Precisamente como usted ya lo comentaba, las prácticas pueden ser, de hecho, la ley las determina como ilícitas por sí mismas. O sea, no cabe ni la menor posibilidad de que las partes acrediten que tienen una ganancia en eficiencia. Y esas prácticas que tan grave afectan a la sociedad en general, ¿no? Por la cuestión económica, que si se afecta a una cuestión económica, por la se pega en los bolsillos de todo, ¿no? De todo el mundo. Entonces afecta a las economías de los países. México ha optado por instituciones tanto no jurisdiccionales como jurisdiccionales. Y respecto a la índole jurisdiccional, ¿cómo se prueba esto? ¿Cómo se prueban ese tipo de prácticas? Porque tal vez como son muy técnicas, no todo el mundo puede hacerlo, ni acceder tal vez a llegar hasta ahí, ¿no? Es difícil. Sí, claro que sí. Pero vamos, tiene su forma de probar. Y precisamente para eso voy a empezar por explicar qué son las prácticas monopólicas absolutas. Precisamente para llegar al punto de cómo se prueban estas prácticas hay que ver la naturaleza de la práctica. Las prácticas monopólicas absolutas son los acuerdos, convenios o arreglos entre competidores con el objeto o efecto tienen cuatro puntos. Uno es fijar los precios de los bienes y servicios. Llegan los competidores y dicen, bueno, ¿sabe qué? Nosotros nos dedicamos a la venta de tortillas. Bueno, aquí está mi competidor y pues, ¿cómo puedo hacer para obtener más ganancias sin tener que competir con él? Pues voy con mi competidor y le digo, podemos fijar este precio de la tortilla para todos y así pues todos salimos ganando, ¿no? Pues ese es un tipo de práctica absoluta, la fijación de precios. Otro es la segmentación del mercado. Vienen los competidores, ¿sabes qué? No quiero competir contigo en este espacio o dentro de este ámbito territorial. ¿Sabes qué, competidor? Tú puedes tener dentro de este espacio este número de clientes y yo dentro de este espacio este número de clientes. Y yo me voy a dedicar nada más a comercializar los bienes y servicios dentro de este tipo de mercado y yo no compito contigo. Bueno, ese es otro tipo de práctica monopólica absoluta. Otra es la restricción del abasto. Cuando los competidores se ponen de acuerdo para no introducir ciertos bienes en el mercado. Sabemos que la oferta y la demanda tienen cierto impacto sobre el precio de los bienes, ¿no? Y al momento que tú restringes el abasto, pues también puedes incrementar los precios. Entonces, este es otro tipo de práctica monopólica que sanciona la ley por sí. Otro tipo de práctica es el acuerdo de posturas dentro de las licitaciones.
bueno, y esas posturas tienen como objeto que posteriormente o que esas personas ganen ciertas licitaciones o se van designando las licitaciones con base en las posturas que ellos mismos van promoviendo ante las autoridades. Pero un día, ¿sabe qué? Yo pongo esta postura a menor precio ante esta autoridad y evidentemente yo voy a ganar, y el siguiente día con el otro competidor pone otro precio, el otro aumenta el precio y va a ganar el competidor que puso menor precio. Este es otro tipo de práctica monopólica absoluta. Y la otra forma es, bueno, que en realidad se relaciona con las otras 4 prácticas, es el intercambio de información con el objeto o efecto de realizar precisamente cualquier práctica monopólica absoluta. O sea, esto nos lleva a decir que, como ya lo habíamos anticipado, que las prácticas monopólicas ocasionan un daño por sí mismo al mercado. O sea, no tienen ninguna ganancia en eficiencia. Lo que lleva al punto en que la autoridad lo único que tiene que hacer, tratándose de prácticas monopólicas absolutas, es precisamente acreditar que hay un acuerdo entre competidores, ¿no? Y este acuerdo entre competidores, pues muchas veces, la mayoría de casos excepcionales, ¿no? Los competidores pues tratan de no dejar vestigios del acuerdo, se hacen a escondidas, vaya. Entonces, aquí entra una cuestión de problemática para la autoridad, como ya decía. La autoridad lo que tiene que acreditar es precisamente que hubo este acuerdo. ¿Y cómo acredita que hubo este acuerdo? Pues generalmente pues no vas a encontrar el acuerdo de voluntades, así que decir un contrato, un convenio, algo firmado que te diga que ellos pactaron precisamente los precios, o se inventaron el mercado, restringieron el abasto, por decirlo así. Pero sí vas a encontrar ciertos vestigios o ciertas pruebas que te van a dar a un hecho cierto como es la comisión de la conducta ilícita. ¿Cuáles son este tipo de pruebas? Generalmente son las pruebas económicas. Las pruebas económicas es la forma de acreditar que hay una conducta. De hecho, en materia internacional, dicen que hay 2 tipos de situaciones que debe de acreditar el ente de defensa de la competencia. Una es precisamente los factores económicos y la otra es que hubo comunicación. La comunicación muchas veces entre los competidores es la forma de acreditar una conducta, ahora sí, acompañado de los vestigios económicos. Es muy importante porque también muchas veces aquí entra lo que es el principio de presunción de inocencia. Entonces, pues la autoridad debe de alguna manera de determinar o valorar bien todas esas pruebas, tomar una presunción abstracta, determinar con esa presunción abstracta cuáles son las posibilidades, valorar las contrapruebas que las partes o las partes investigadas hayan aportado en el procedimiento, y a partir de esa valoración obtener una presunción concreta. Entonces, esta presunción concreta es la forma de acreditar las conductas, pero esa presunción concreta no vas a llegar estableciéndola nada más diciendo que él cometió la conducta, sino que precisamente tienes que ver que haya todo tipo de circunstancias, que haya comunicación entre las partes, o sea, acreditar plenamente que hay comunicación entre las partes, y la segunda, que hay ciertos indicios económicos que demuestran esa forma que está el mercado, o esas condiciones de mercado no pueden obedecer más que a una práctica monopólica absoluta, ¿no? Por ejemplo, Liciano, pero esto es difícil de probar muchas veces, por ejemplo, internacionalmente. Esos comunicados, ¿cómo se prueban? Por ejemplo, si estamos nosotros aquí, por ejemplo, ahorita estamos hablando en Zoom, se está grabando. ¿Qué pasaría si no se grabara y no hay nada? Se puede intervenir la autoridad. ¿Qué pasaría ahí? Es algo, ¿cómo se acredita todo esto? Yo lo veo muy difícil en algunos aspectos. Tal vez otros no, unos sean más, otros sean menos de acreditar, ¿no? Porque como usted dice, todos deben tener presunción de inocencia, ¿no? Mientras no haya los elementos probatorios suficientes que hagan probable realmente este tipo de conductas. Pero bueno, aquí en prácticas monopólicas es terriblemente complicado, ¿no? Para la Bueno, autoridad. sí, es un poquito complicado, pero no dejan de haber vestigios, o no, más bien dicho, no dejan de haber indicios. Por ejemplo, tal vez no puedas acreditar que hay un acuerdo como tal, o que así que firmaron un acuerdo, pero sí una reunión.
bueno, es sospechosa, ¿no? Una reunión entre competidores que se hayan reunido en una asamblea y que hayan precisamente acudido las, las, los sujetos de diferentes empresas que se asumen como competidoras en una misma reunión. O sea, esto es una cuestión sospechosa, aunado, como le decía, a una cuestión económica, ¿no? Por ejemplo, si vemos que los precios en el mercado están siendo pares o no tienen disparidad y casi casi se están siguiendo, pues es otra prueba racional económica, o más dicho, es una prueba económica que racionalmente te puede decir que las partes están cometiendo una conducta ilícita, ¿no? O sea, no es tan sencillo, definitivamente ahí también entra mucho la capacidad investigadora de la autoridad, pero sí hay formas de acreditarlo. Y le digo, es muy difícil que, que concuerden dos personas en una misma reunión de diferentes empresas que se asumen como competidoras. No estoy diciendo que llegan al extremo de que pueden concordar en una parte y decir, bueno, esto acredita una conducta ilícita, ¿no? Por ejemplo, no podría decir que, supongamos, usted y yo, por, no sé, intervenir o participar en un torneo de fútbol y estemos en un torneo de fútbol, si hay ciertas condiciones del mercado, y en ese torneo de fútbol, pues acordamos, establecimos acuerdos ilícitos, ¿no? Sería un poquito complicado, pero sí hay otro tipo de reuniones que no tienen más que objeto que las partes, vaya, más que reunirse para acordar ciertos precios, ¿no? O sea, no podemos, no encuentra como una racionalidad económica. Ponerse de acuerdo, ¿verdad? Mm. En contra de otras empresas probablemente y también en contra de la sociedad porque van a afectar al final, ¿no? Y por ejemplo, mucho se dice luego en la prensa y en los medios de comunicación, en algunas ocasiones siempre dice, bueno, esos son los juzgados en todo, no son en prácticas monopólicas, en todo. Mm. Estas acreditaciones, las acreditaciones a quién corresponden, no corresponde desde luego a los órganos jurisdiccionales, ¿a quién corresponden estas acreditaciones? Pues bueno, la Que autoridad, acreditan las pruebas suficientes para ver que hay por ejemplo, una práctica monopólica absoluta. bueno, en El juez este, le van a presentar hechos y el juez va a decir, estás bien, estás mal. En base a esos hechos que le van a presentar. recordemos que aquí es un procedimiento administrativo, entonces básicamente es la autoridad administrativa, en este caso puede ser la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Federal de Telecomunicaciones en el ámbito de su competencia, quienes deben determinar qué pruebas son las que acreditan una práctica monopólica absoluta. Aquí como tal no hay un procedimiento jurisdiccional en el que el juez entre para decidir si hay la práctica monopólica absoluta o no. Lo que sí es que hay un juicio, que es el juicio de amparo a través del cual se revisa la legalidad del acto. Pero como tal, el juez nunca asume jurisdicción para valorar, una plena jurisdicción para valorar que efectivamente ciertas pruebas acreditan que hay una conducta o no. En realidad eso le corresponde a la autoridad y es la misma autoridad administrativa la que valora, ¿no?, la existencia de una práctica monopólica absoluta. Solos, entonces aquí nada más serían, y ya entrarían como partes ya en juicio de amparo, tanto la autoridad como en su caso quien que cometiera la infracción. No más, nada más hasta ahí quedaría, ¿no? Pues básicamente en el procedimiento, o sea, se le da, hay un denunciante, eso empezamos con, que realmente puede ser una denuncia de oficio o puede ser una denuncia por cualquier parte que advierta la comisión de una práctica monopólica absoluta, pero en realidad en el procedimiento como tal no hay partes entre sí, o sea, si hay un probable responsable o sujetos investigados y está la persona, que diga la persona, la institución pública que, que determina o analiza las pruebas, bueno, recaba, analiza y resuelve sobre las pruebas. Lo que sí hay una separación, pues, tanto en el momento de que se realiza la investigación como en el momento que se realiza el procedimiento seguido en forma de juicio. Pero en realidad no hay como tal una parte, vaya, una empresa contraria que diga, esta es la... O sea, no sé si me doy a entender. No, Hay, sí. no hay una, ahí en ese momento no se determina una empresa que sea como tal directamente afectada, sino que lo que se determina o la afectación que se valora es en realidad la del mercado, ¿no? Que en este caso, te digo, el daño es por sí, pero el daño del mercado también ayuda para establecer el monto de una sanción, una posible sanción.
ese daño al mercado que hay. Pero en ese momento, no, como tal, no hay un procedimiento jurisdiccional, sino es un procedimiento administrativo en el que se valora precisamente la autoridad, cuáles son las pruebas que son conducentes para determinar la conducta ilícita. Todo es procedimiento administrativo. Ese llega a amparo cuando se presuma, a lo mejor, cuando alguien lo promueva de esa manera el amparo por violaciones pues, a derechos humanos, que puede ser debido proceso, puede ser muchas cosas, ¿no? Sí, de hecho, o sea, ya bueno, en el juicio de paro ya intervienen como partes la autoridad responsable, que en este caso sería la comisión o el instituto, defendiendo precisamente la constitucionalidad de su acto. Y ya quien se siente afectado por la emisión del acto, que en este caso serían las personas que son responsables por la comisión de la conducta ilícita, como quejosos, vaya. Y también se le da, en tratándose de prácticas monopólicas absolutas, se le da intervención al denunciante, precisamente porque entra dentro de la categoría del tercero interesado. Pero, pero como tal, no, el juez de amparo no es el que asume una jurisdicción para valorar una conducta de competencia, sino que en realidad lo que estudia es, en materia de amparo, su jurisdicción para decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado, que en este caso sería la Entonces, resolución que le quien impugna. tiene que actuar es la autoridad administrativa, básicamente. Es quien tiene que Básicamente es la actuar autoridad administrativa en un procedimiento, en bueno, todo. es un procedimiento que se divide en dos etapas, una etapa de investigación y un procedimiento seguido en forma de juicio. En la etapa de investigación recaba las pruebas, vaya, a través de comparecencias, de inspecciones, de documentos, para determinar la probable responsabilidad de los sujetos que pudieran haber intervenido en la conducta ilícita. Y en la etapa de este procedimiento seguido en forma de juicio, que es donde se le da intervención a las partes, bueno, me han dicho al probable responsable, se le da la oportunidad de ofrecer las pruebas y de formular manifestaciones que estime conducentes pues para desvirtuar la conducta, precisamente en ejercicio de la garantía de audiencia, en respeto de su garantía de audiencia. Y esto es muy importante, no solo para los abogados, para toda la población en general. Se puede ser, por ejemplo, de oficio de una denuncia de un particular afectado, Sí, consumidor. sí, las prácticas monopólicas absolutas pueden ser, cualquier persona puede denunciarlas. Sí, lo que pasa es que no se conoce mucho este procedimiento. Y a lo mejor hay mucho, pero no se conoce. Entonces, eso sería más o menos, este tipo, más o menos le comento, porque creo que comentaba anteriormente esta entrevista que son situaciones muy técnicas, muy largas de explicar técnicamente, ahorita para el público en general y los abogados que tengan a bien escucharnos, ¿verdad? Sí, claro. Y creo que es útil. Creo que es útil todo esto, siempre es poco conocido. Y ya lo reiteré en la ocasión pasada. Y los mismos abogados a veces sabemos que eso de las prácticas monopólicas absolutas, que es de las prácticas monopólicas relativas. No se sabe que existen juzgados especializados al respecto y que son del Poder Judicial de la Federación. No es cualquier tipo de juzgado, ¿no? No se sabe, mucho menos lo va a saber el público. Entonces creo que esta entrevista en este sentido es importante para generar esa cultura jurídica y pues también de defensa de los derechos de toda la población, porque aquí le interesa a todo el mundo, no solo a los empresarios que compiten entre sí, no solo a la autoridad que vigila, sino a la población que haga valer sus derechos. Creo que por ahí puede quedar. Estamos platicando otras cuestiones, por ejemplo, que estas pueden ser también trascender en diversos ámbitos las prácticas monopólicas, se pueden vislumbrar desde diversos aspectos, ya sea y que son de naturaleza jurídica diferente, administrativa, civil y penal. Es cierto, esto licenciado, cómo opera esto a grandes rasgos, porque sé que cada uno de estos temas requeriría mucha profundidad en su estudio. Sí, efectivamente, digo, la comisión de una práctica monopólica absoluta puede dar pauta a diversos procedimientos. Una vez que ya no hay medio de impugnación que procede en contra de la resolución. Vaya, cuando ya ha adquirido la resolución administrativa firmeza, ya no hay ningún medio que pueda revocarla. En este caso, pues, sí dan pauta a acciones indemnizatorias que establecen la misma Ley Federal de Competencia, en la que cualquier persona que se sienta afectada por la comisión de una práctica monopólica absoluta puede precisamente demandar un daño, y a ese daño pueden adherirse a otras personas, o no hecho esa acción pueden adherirse a otra persona para demandar también el daño que resienten por esa práctica. Es una reparación, vaya. Y esa misma práctica puede derivar en conductas ilícitas en materia penal. O
a la comisión de un delito en materia penal. Pero para eso, le comentaba, se requiere de una resolución firme, es decir, que no haya ningún medio de impugnación. En este caso, pues la Constitución, el único medio de impugnación que prevé contra este tipo de resoluciones es el juicio de amparo. Una vez agotado el juicio de amparo en todas sus instancias, es decir, a través del recurso de revisión, y que ese recurso de revisión no sea benéfico para la parte que se sienta afectada por la emisión de la resolución que impone la sanción, pues ya a partir de ahí pueden denunciar cualquiera, mucho pueden demandar cualquiera el daño o la reparación patrimonial que recién con motivo de esa conducta ilícita. Incluso vía civil también se puede. Y eso también, Sí, una vez, bueno, eso la población general no lo sabe, ¿verdad? Lo que usted está mencionando ahorita, que sería un principio de definitividad, ¿no? También operaría para si se quiere una responsabilidad, por ejemplo, civil, alguna cuestión civil, de índole civil, no penal. bueno, más que nada es la oportunidad de agotar un medio de defensa, ¿verdad? Porque hablamos de definitividad cuando hay recursos ordinarios en contra de los actos que afectan la esfera jurídica de los quejosos. Pero en este caso, la misma Constitución no prevé ese principio ese principio de definitividad, precisamente porque veda cualquier posibilidad de impugnación ordinaria. Es decir, el único medio de defensa en contra de la resolución es el juicio de amparo. Entonces, pues, básicamente, precisamente para poder tener esta posibilidad de defensa, se le da el juicio de amparo, pero eso sí, una vez agotado ese juicio de amparo y sin obtener beneficio, o vaya, una sentencia que declare la concesión del amparo, pues básicamente ya origina la posibilidad de otros medios en favor del quien se sienta afectado, por decirlo así. Que hay que agotar todo hasta el final y ya luego empezar, ¿no? Bueno, penal, incluso civil, ¿no? Mm, bueno, eso sí, Es otro tema, sí, sí, es otro tema. Digo, muy largo. Bueno, eso no sé es qué otra cosa nos primera. quiere hacer alguna precisión que considere importante, que el público en general conozca, sobre todo la población en general. Creo que es importante, como repito, como cultura jurídica, como defensa de los derechos de la población. Y bueno, los abogados en particular, que poco conocemos los abogados en particular, la regla general es que se desconozca este tipo de procedimientos. ¿Qué nos podría decir más, Ciado? Mm, Pues bueno, que precisamente es necesario, es necesario tener en cuenta de que que muchas de las empresas, o muchas de las personas, por a veces obtener beneficios o por buscar mayores ventajas que le puede dar el mercado o su interacción con las personas, buscan hacer conductas que pueden ser contrarias a la ley. Y es precisamente el hecho de dejar de competir contra los demás que puede derivar en una conducta ilícita. Entonces, pues muchas veces las empresas deben dentro de su ámbito, ver la manera de que las mismas personas que trabajan para ellos, porque recordemos que las conductas ilícitas, pues también no solamente las empresas son sancionadas, sino también quienes participen en ellas, ¿no? Entonces, pues deben de orientar a sus trabajadores o a cualquier persona que realiza una actividad en nombre de la empresa a que, a que este tipo de prácticas de quedar de acuerdo o común de acuerdo con el competidor pueden ser conductas ilícitas y a la larga generar mayores perjuicios a la misma empresa que las cometen, ¿no? Porque recordemos que las sanciones en materia económica pueden ser muy fuertes, precisamente para disuadir a los agentes económicos, a las empresas, a que cometan ese tipo de prácticas. Entonces yo a veces veo muy importante, sobre todo, que las empresas orienten a sus mismos trabajadores, ¿no? Sus mismos empleados, para que no cometan ese tipo de conductas, de que el hecho de acordar o quedar bien o hablar con el competidor puede ser materia de una sanción. Eso es muy importante. Muchas gracias, licenciado. Una última pregunta, si usted tiene a bien contestarla, por favor. En el Estado gobierno, él no puede caer en prácticas monopólicas, por lo menos a nivel interno, a nivel nacional. No Ujú. puede caer en ese tipo de entradas, no puede caer él. No, no, Por no. ejemplo, es para estatales, participación estatal, no lo sé. O en una empresa directamente que fuere propiedad, por ejemplo, del Estado. No puede él. A Pues nivel bueno, interno. bueno, la ley define como agentes económicos a las personas físicas
este, morales o públicas o privadas que desarrollan o que intervienen en la actividad económica, ¿no? Ahí dependería de qué tipo de empresa estamos hablando o qué tipo de interacción. Si es en función de sus propias, como en ejercicio de sus funciones de autoridad, pues muy difícil van a ser un agente económico, ¿no? Esa es la calidad que se necesita para determinar Áreas estratégicas, por ejemplo, no. Que fue una cuestión estratégica para el gobierno, de interés especial para el gobierno, no entraría desde luego en sí, este, pues, por en este aspecto. ejemplo, pues, no, como por ejemplo un presidente interactuando con tal vez ciertos transportistas, un presidente municipal, este, interactuando con ciertos transportistas para que estos de alguna manera, no sé, convengan en común un precio del transporte, ¿no? Por decirlo así, podría ser una forma en la cual la autoridad no tiene esta calidad de agente económico y por tanto no Mm, puede cometer este tipo de prácticas monopólicas. Es un ejemplo, porque sabemos que muchas veces el Estado en su vertiente de regulador pues puede asumir o puede determinar los precios del transporte público, ¿verdad? Pero digo, es un ejemplo. Dependería del caso concreto. Sí, dependería mucho del caso en concreto, porque pues hay empresas paraestatales que interactúan como personas de derecho privado, ¿no? Y ahí habría que ver precisamente qué tipo de acto está emitiendo en la cual podría determinarse como una práctica monopólica absoluta. Pues muchas gracias. Gracias por haber aceptado esta entrevista, que creo que, reitero, es muy útil, es muy importante que todo el mundo conozca este tipo de prácticas, instrumentos jurídicos, tanto de índole administrativa como jurisdiccional, porque realmente se desconoce. Luego se critica mucho a las autoridades que no hacen que, mucha crítica, pero la gente a mí, si no conoce, pues ¿cómo va a actuar? ¿Cómo va a defender sus derechos? Y creo que es importante esto. Se lo agradezco mucho, Liceo. Esperemos que exista una tercera parte ya sobre las relativas, que creo que es más complicado, ¿no? Que esto de las absolutas. Sí, algo, algo más complicado. Pues le agradezco su presencia y le agradezco también pues a todos los que tengan a bien escuchar y ver este canal y esta plática en particular, y lo esperamos en la próxima emisión. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.